En el nombre de Jesús, inclinando nuestro rostro para pedir su asistencia al Señor. Amado Dios, eterno y misericordioso, usted ha renovado, Señor, su misericordia para cada uno de nosotros. Principalmente es porque nos ha dado esta libertad de poder llegar a esta casa de oración, a su templo, con el ánimo, Señor, de escuchar qué es lo que tiene usted para cada uno de nosotros, poder aprender y poner por obra su palabra, para crecimiento, Señor, para poder ser agradable a usted. Mi Dios amado, nos entregamos a ti y sea usted a través de su Espíritu Santo haciendo, Señor, como usted quiera. Le pedimos esto en su nombre, Jesucristo, aquel único y sabio Dios, nuestro Señor y Salvador. Amén. Estamos estudiando Hechos, capítulo 5. Y como dice ahí, la iglesia crece en oposición. Y busque usted del 12 al 16. Damos lectura en el nombre del Señor. Muchas señales y maravillas. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevían a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritu inmundos, y todos ellos eran sanados. El texto clave está en Hechos capítulo 19, versículo 11. Y vamos a leerlo. Busque usted. ¿Lo encontró? Dice así: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Hechos 19, 11. Gran texto para meditar. ¿Recuerdan ustedes la clase anterior? ¿De qué se trató? ¿Alguien? ¿Sí? ¿Alguien se acuerda? Ananías y Zafira, ¿cierto? Estuvimos ahí estudiando. Fue la iglesia disciplinada por la revelación del Espíritu Santo. ¿Se recuerdan ustedes que el Espíritu Santo fue quien reveló a Pedro lo que había en el corazón de Ananías y Zafira?
ellos permitieron que el diablo, el opositor de Dios, Satanás, llenara su corazón. Dios nunca tienta a nadie, sino que de lo propio que hay, usted permite que Dios lo saque o que llene aquello su corazón. Y eso fue lo que pasó con Ananías y Zafira. Había en ellos hipocresía. ¿Qué es hipocresía? Es aparentar lo que no es. Aparentar, en este caso, una espiritualidad. Quisieron ellos imitar. No era lo que tenían en su corazón, no lo que se habían propuesto, sino porque vieron, entonces quisieron ellos también, imagino, de que la reacción ante lo que hizo Bernabé fue de alabanza, tal vez, no lo sé porque no lo dice la palabra, pero a lo mejor eso tentó a ellos para también recibir la alabanza. Ellos buscaban la gloria temporal, lo terrenal, lo que había en su corazón. Y querían aparentar bondad, misericordia, que eran dadivosos, que ellos veían la necesidad del prójimo, cuando era totalmente diferente las intenciones de su corazón. Ahora podemos preguntarnos, porque esto puede suceder hoy también, pero ¿era necesario tan drástica medida del Señor, de Dios? Sí. ¿Por qué? Así es, nunca lo que hace Dios es desmedido. Era necesario porque era la iglesia que se estaba formando. Y esta disciplina drástica revelaba lo que Dios quiere de su iglesia, que es pureza, que es honestidad. ¿Por qué? Porque Él conoce, Él sabe las intenciones del corazón. ¿Qué es lo que nos motiva a cada uno? El venir acá, ¿qué es lo que le motiva a usted? Dios lo conoce. Y permita a mi Señor que sea con el genuino deseo de aprender de su palabra, de poder instruirnos, estar en coinonía, el alabar al Señor, el poder estar como este pueblo, esta iglesia primitiva que es estar unánime. Esa palabra nos viene repitiendo también el Señor en varias lecciones. Y ahí era necesario el juicio de Dios para esta naciente iglesia. Esta disciplina de Dios aplicada tuvo como objetivo conservar la pureza de la iglesia. Él no puede ser burlado. Ahí en Gálatas 6:7, búsquelo usted, si lo tiene. Lo voy a leer. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Qué fue lo que cegó a Ananías y Zafira? La muerte. Eso pasa cuando tratamos de engañar a Dios. La muerte espiritual, eterna. Por eso tenemos que
ser genuino, hijos de Dios genuinos, no parecer, sino ser, porque no le servimos al hombre, sino servimos a aquel que dio la vida por cada uno de nosotros. Y el versículo 1 dice en la diapo 4, dice el poder de los creyentes, el versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Esta promesa se vio cumplida. ¿Desde cuándo la promesa del Señor que dijo él? De cierto, os digo, el que en mí cree, las cosas que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Quiero que usted medite qué mayores cosas podemos hacer que las que hizo Jesús. ¿En qué sentido usted cree que está esta palabra? ¿Podemos nosotros hacer mayor cosa que lo que hizo Jesucristo en la cruz como sacrificio? No. Mayores cosas, porque abarcaremos mayor lugar. Porque primero fue en Jerusalén y después de ahí se empezó a expandir. Mayores cosas, porque muchos más son los que a través de usted, de todo lo que han, desde que se inició la iglesia primitiva hasta cuando Él venga. Porque ¿qué dice la palabra del Señor? Que todos, dice que ir y predicar mi evangelio a toda criatura. ¿Y sabe qué es lo que retrasa la venida del Señor? El que el pueblo de Dios no cumple su tarea. Es deber de cada uno de nosotros cumplir la tarea. Para eso fuimos llamados, no para otra cosa, no para alimentarnos y engordar, como esas ovejitas que después de tan gorditas no pueden caminar. Estamos hablando en la forma espiritual, sino para entregar la palabra del Señor. El Señor, ese fue el mandato, seguir la obra del Señor, predicar su palabra. Él anduvo por aldea, Él caminó, Él no anduvo como nosotros lo hacemos hoy, en locomoción, en el auto que el Señor le ha provisto, sino que Él caminó. Y eso tenemos que considerar nosotros, que Él nos entrega palabra. Dad de gracia lo que por gracia hemos recibido. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Y recordamos nosotros cuando hicieron el milagro, Dios hizo el milagro, porque si usted meditó el versículo que leímos de el texto clave, usted puede ver que ahí Dios obró por intermedio de los apóstoles y hicieron este gran portento milagro. Y aquí lo que leímos decían que eran muchos
muchos los milagros, muchos, tantos que no se escribieron todos, no se han escrito todos, porque Dios también está obrando hoy milagros. Y esos son el propósito de los milagros. Vamos a ver. ¿Cuál es el propósito de los milagros? Los milagros son señales que tienen propósito. Y el propósito es dar a conocer que la obra de Jesucristo, ese Jesucristo de Nazaret que obró ahí levantando al cojo de nacimiento, ese Jesucristo está vivo. Ese es la esencia de los milagros que Dios muestra a la iglesia, al pueblo, a la humanidad completa. Nos maravillamos, ¿cierto? Quisiéramos que a la voz, que el Señor nos usara, y muchas veces se ha preguntado, ¿por qué no hay tantos milagros como en ese tiempo? Se convertían 3,000, se convertían 5,000. Es porque era la iglesia naciente, tenía que el Señor mostrar con hechos, como ahora también lo hace, de que Él está vivo, que resucitó de entre los muertos y que vive eternamente, y que esa vida, eso es lo que Dios quiere. No que nuestros ojos se maravillen con prodigios y milagros, porque no andamos por vista, andamos por fe. Y eso es lo que Dios quiere, que nuestra fe se active, que creamos en Él, que le creamos a Él, que no sea solo una teoría, que usted venga, que no sé, como en la mañana uno de los mellizos, no sé cuál, oraba y decía que en el evento que tienen la próxima semana no sea una emoción, y que después de al salir de ahí todo siga como antes, sino que sea el Espíritu Santo obrando, haciendo vida en uno. ¿Qué es hacer vida? Es obrar, es vivir la palabra del Señor. Dios mismo, por mano de los apóstoles, a través del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús de Nazaret, respalda a sus apóstoles. ¿Se fija usted que aquí obra la Trinidad? Dios, leímos que Dios hacía maravillas en las manos de Pablo. Leímos recién en Hechos 19:11. Dios, el Padre, el Hijo, en el nombre, en ese nombre se ejecutan los milagros, en ese nombre, porque todo poder está, toda autoridad está bajo los pies de Jesús. Y el Padre lo ha puesto en lugares celestiales a su derecha, sobre todo señorío, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo nombre, el Señor Jesucristo. ¿Y quién es el que está ahora haciendo? El Espíritu Santo es el que obra. Ahí está la Trinidad obrando hoy, en ese tiempo y eternamente. Y ese poder es el que hoy está en su corazón, que usted tiene que
¿qué hacer? ¿Qué debe hacer usted para que el Señor lo use? Disposición. Porque recuerden ustedes cuando Daniel oró, ¿qué le dijo el Señor? Le dijo, desde cuando tú dispusiste tu corazón, fue escuchada la oración. Eso es lo que Dios quiere, personas, hermanos, hermanas que son comprometidos en la palabra del Señor, que son comprometidos con su obra, que no olviden que el mandato de entregar, porque son almas, son vidas que se van eternamente cada segundo. Y es responsabilidad nuestra, de cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué son los milagros? Son mensajes, son, como podemos decir, como ayudas visuales para dar el mensaje central, que es que Cristo está vivo, que Él resucitó entre los muertos y que vive y que Él quiere compartir esa vida eterna, porque a eso vino Él, vino a buscar, a salvar lo que se había perdido. Usted, hermano, quería... Sobre los milagros, o sea, ¿qué son los milagros ahora? Ya, yo, gracias al Señor, he visto sus milagros. Por ejemplo, cuando mi padre se convirtió, o sea, él simplemente tenía úlcera gástrica y se le sanó en ese instante. ¿Por qué? ¿Para qué sirvió? Para edificación. Para eso sirven los milagros. Sí, la esencia de todo esto es mostrar a Jesús. Eso. Porque después vamos a ir viendo, desarrollando la clase. También el Señor, como el hermano acotaba también, el Señor hace milagros, Dios, para demostrarnos a nosotros que Él está atento a nuestras necesidades, a nuestras dolencias, a nuestros problemas, que Él no está ajeno a lo que nosotros pasamos diariamente, y sobre todo aquello, porque Él dijo que en esta vida vamos a tener aflicciones. ¿Qué más dice? No temáis, ¿cierto? Confiad. ¿Por qué? Porque Él venció y estando en Él, nosotros podemos vencer el dolor. Este cuerpo se deteriora. Esto tiene que llegar desde el día en que nacemos. Lo único seguro que es la muerte. Y los dolores, queramos o no, es así. Este cuerpo, y uno se va viendo que el cuerpo se va deteriorando. Y hay que aceptar, hay que aceptar. El Señor, si quiere, a usted lo levanta así, y si Él tiene otro propósito, lo va a dejar, pero Él siempre está con nosotros. Entonces, dentro de todos estos problemas, estas necesidades, estas dolencias, todo lo que viene, noticias repentinas que nos mueven y nos dan vuelta a nuestra vida, que estaba así parejita, como dice uno, Dios da paz. En la tormenta, Dios da paz. ¿Cierto, mi hermana? Dios da paz. Y estos milagros entonces son señales que nos dan un mayor conocer del Señor, que se manifiesta a sí mismo en nosotros. Ahora dice en el último, a ver,
del 12, ellos cómo estaban y dónde estaban. Estaban unánimes. ¿En qué lugar? En el pórtico de Salomón. Unánimes. Un solo sentido, una sola dirección. ¿Cuál es nuestra dirección? Cristo. Él es el camino. Él es el que nos guía. Él es la verdad. Ese es el sentido. Y un solo pensamiento. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. El que estemos unidos. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo en Cristo. Y tenemos nosotros el ejemplo de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo donde van los pies, donde la cabeza dice, va todo el cuerpo. No dejamos la mano por ahí. No, sino que caminamos todos juntos en un solo sentido, que es Cristo el Señor, cumpliendo su voluntad en nuestra vida. Y el resultado de la unanimidad es el compañerismo. Lo que hubo, ¿se acuerdan las clases anteriores cuando ellos los soltaron, el Sanedrín, las autoridades? ¿Dónde fueron ellos? ¿Fueron donde la familia? No, fueron donde los que tenían la misma fe. Ese compañerismo es lo que provoca la unanimidad, entre otras cosas. El resultado es el amor filial. Hemos estudiado también en clases pasadas cuando estudiamos Juan, ¿cierto? El Evangelio de Juan, los tipos de amor, el amor filial, el amor al prójimo. Eso es, no tan solo como iglesia, sino también primeramente en nosotros, en la iglesia, pero también mirando hacia afuera al necesitado. ¿Y cuál es la mayor necesidad del prójimo? Saber de Cristo, saber que hay un Cristo resucitado, proclamar la palabra del Señor. Eso es lo que el Señor quiere. Ahora, el pórtico de Salomón, también vimos eso cuando estudiamos la lección del milagro del cojo de nacimiento. El pórtico de Salomón lo construyó él. Y él, siendo rey, no podía entrar al lugar donde el templo, porque las líneas de Aarón y de la tribu de Leví tenían esa labor, la labor de hacer diferentes tareas en el templo. Entonces, dice lo que leí, que Salomón construyó esto en el atrio, en el pórtico, y se llamó pórtico de Salomón. Atrio es el patio. Ahí se construyó un salón, era un salón donde podía entrar cualquiera. Y fíjese que él, siendo rey, porque hubo un rey, Usías, quien osó entrar creyéndose, porque ya yo soy rey, entro a cualquier lugar. ¿Qué le pasó? Lepra, hasta los días de su muerte. Eso es lo que hacemos muchas veces que Dios no nos manda a hacer. Siempre hay que estar en comunión con el Señor, con Dios, para saber qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Entonces, ahí tienen ustedes unánimes, un solo sentido, un solo pensamiento, y el resultado de la unanimidad da es vínculo de compañerismo, una misma fe que une a los creyentes, es de ayuda mutua,
es el amor fileo. Es ese amor que se da sin esperar, ese amor que anhela el bienestar del otro. Ahí no hay egoísmo. Y en el pórtico de Salomón, ubicado en el exterior del templo, como explicaba, en los atrios, ahí los apóstoles enseñaban públicamente. Ellos estaban siendo perseguidos, pero no se escondieron. Ellos fueron hombres valientes. ¿Y cuál es la valentía que nosotros, de dónde la obtenemos? Del Señor. En Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Y más adelante dice de que debemos ponernos la armadura que, ¿por qué? ¿Por qué una armadura? Porque esta es una guerra espiritual. Porque nosotros somos el ejército del Señor que estamos guerreando contra las huestes de maldad. Y muchas veces, mire, en ninguna parte de la Biblia, por lo menos yo nunca lo he visto, no sé si usted, dice: cuando llegue la noche, sácate la armadura, déjala ahí, ponte el pijama. No dice. No. Y cuando el soldado siempre está presto. El soldado está durmiendo, pero está con su mente despierta. ¿Usted cree que él va y deja el fusil o el armamento, lo que sea, y sale? No, él lleva la espada. ¿Y qué es la espada? La palabra del Señor. Y la palabra del Señor es como espada de doble filo que penetre el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne el pensamiento y las intenciones del corazón y le da a cada uno según las obras de sus manos. Tenga misericordia el Señor y podamos recordar esto. Y los apóstoles proclamaban ahí, ¿cierto?, la palabra del Señor, que nosotros también tengamos esta valentía, que donde quiera que estemos podamos tener eso súper claro de que nuestra misión, que el Señor, si abrimos los ojos a un nuevo día, es principalmente para disfrutar de su presencia, de cumplir su palabra. Busca el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Y muchas veces nos quedamos estancados mirando: oh, me falta esto, esto, otro. ¿Cómo lo voy a hacer? Si el Señor vimos que Él se ocupa de todo de nosotros, si alimenta a los pajarillos, cuánto más a nosotros, que somos hechos en forma especial, que Él lo hizo todo con el poder de su palabra, para que disfrutemos. Bendito el Señor. El versículo 13 dice: de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Mire, aquí vamos a hacer, como usted ve, un contraste de lo que es el creyente y el observante. Porque si bien es cierto que este versículo se refiere a los que están fuera, pero dentro de la iglesia también existe
esto. El creyente es sensible al Espíritu Santo, es sensible a su palabra. El observante que hace es atraído, escuchan, pero no oyen. Mire, en Juan, busquemos Juan 10, 27. Dice así: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ese es el creyente que escucha, que el Señor como pastor habla y oyen, escuchan. ¿Qué significa esto? Es poner por obra la palabra del Señor. Ese es el que oye, el que escucha, porque muchas veces podemos oír, ¿sabe que hay millones de ruidos que nosotros están, pero no percibimos? Y yo que vivo a orilla de calle, donde hay mucho tráfico, ¿sabe que estoy tan habituada que no escucho los ruidos? A veces si no me avisan, no abro porque no escucho. Estoy muy habituada a ello. Y eso pasa en muchos también que son atraídos en Jeremías 6:10 y en Mateo 13:13. Voy a leer Mateo 13:13. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Permita el Señor que nosotros podamos ser oidores de su palabra y no que el Señor, porque qué triste que Él dándonos todo, como al principio decíamos, que Él con la voz de su palabra preparó todo para nosotros y que después nosotros seamos indiferentes, a Él no escuchemos. En Jeremías 6:10 dice: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra del Señor les es cosa vergonzosa, no la aman. No le está hablando a desconocidos de la palabra del Señor, le habla a su pueblo. Es bueno que usted medite después en su casa, medite, léalo. Dice que el creyente nunca roba la gloria a Dios. ¿Qué hace el observante como Ananías y Zafira? Busca su gloria, busca su gloria. En Isaías 42, versículo 8, la NBI, yo lo voy a leer. Dice: yo soy el Señor, ese es mi nombre. No entrego a otros mi gloria, ni mi alabanza a los ídolos. Él no comparte la gloria. La gloria es de Él porque Él es Dios. Nosotros somos criaturas hechas por su mano. No podemos nunca rogarnos la gloria. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios permite que usted y yo hagamos es para su gloria, es para la gloria de Él.
somos simples vasos y nunca olvidemos que Él llamó a los débiles, llamó a los desechados del mundo, a eso vino a buscar y nos rescató a cada uno de nosotros. Todo lo que podamos aquí obtener, los bienes, sean materiales o lo que el Señor ponga en su corazón y le use, no nos pertenece. Él nos compró. Compraron este vaso para usarlo. ¿Qué valor tiene? Es el líquido. A mí el vaso no me va a quitar la sed, pero sí el agua. Permiso. Eso es lo que tiene valor. Nosotros somos, somos privilegiados. Que sea Dios, que se fije en nosotros, que tenga misericordia, que tomó nuestro lugar de condenación y que hoy Él nos tenga en esperanza, que nos instruya, que nos llame, que sintamos el amor de Dios. Amén, sí. Amén, sí, sí. Decía que nos haya hecho ser hijos de Dios. Eso es. Amén. Darnos su herencia. Usted le daría todo lo que tiene a alguien y le diga, pasa, entra, toma posesión de todo lo mío, yo tomo tu lugar, el único. Y es así entonces que el fruto del Espíritu, en Gálatas 5, 22, 23, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero ¿qué busca el observante? ¿Qué practica? Practica las obras de la carne, ¿cierto? ¿Y qué es? Todos sabemos. No creo que usted nunca lo haya leído. ¿Cuáles son las obras de la carne? Mire, nosotros podemos fallar porque estamos en este cuerpo, ¿cierto? Pero aquí dice bien claro el que practica, el que está siempre maquinando hacer maldad, el adulterio, fornicación, dice, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. Los que practican todas esas cosas, porque si nosotros fallamos, porque sí vamos a fallar, sea en un pensamiento, ya estamos pecando, pero abogado tenemos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y que seamos practicantes, pero de los frutos del Espíritu, que los busquemos. Cada día que examinemos nuestro corazón, ¿qué hice en el día, Señor? Haga usted un recuento. Y en la mañana, ¿cierto? Señor, encomendamos a ti, ponemos nuestro anhelo de no fallarle. Y el Señor es misericordioso y conoce las intenciones de nuestro corazón. La 8, por favor. Los parecidos, pero no iguales. La 9. ¿Qué es? ¿Cizaña o trigo? La cizaña nunca se doblega. Usted antes de que den el fruto maduro, usted los ve todos iguales. Pero ese día que el Señor viene, el trigo se doblega ante el Señor. Que seamos trigo, que llevemos fruto. Oh, bendito el Señor. La cizaña no lleva fruto. Es una apariencia. Porque usted mírela. Uno, si viera un campo de trigo, yo creo que uno no lo reconoce. Hasta cuando
da el fruto. Sí, pues sí crece. ¿Y por qué el Señor no lo arranca? Porque podría decir ya fuera todo y deja. No, es necesario también, porque ahí uno se pule, ¿cierto? Porque también puede ser arrancado el trigo, claro. Y dice aquí que leímos los otros, los que, la diapo 10, los otros, los que no tenían esta fe, no entendían el mensaje de la vida de Cristo Jesús, no se juntaban, no se atrevían. Yo he tenido experiencia y tengo una vecina que ella sabe que yo soy cristiana y cuando está hasta el cuello, ella me escribe o cruza, pide auxilio, pero usted la invita a Cristo. O sea, igual recibe al Señor, porque yo he conocido muchos que reciben al Señor, pero después, no, que esto, que lo otro, que ayer, se olvidan. Pero ella tiene los ojos puestos en mí y por algo acude, ¿cierto? No es a mí como persona, sino lo que Dios hace la diferencia, sin que uno hable, porque es una niña nueva, yo no tenía idea, la conocí cuando cruzó y me dijo, yo soy la vecina, me dijeron que usted, alguien le dijo, entonces, pero es así. Y los otros, estos de los demás que dice aquí, es así, no tienen fe, no tienen la capacidad, porque piensen ustedes, se corrió la voz de lo que le pasó a Ananías y Zafira. Entonces ellos dijeron, no, qué bonito, pero no, el temor. ¿Por qué? Porque no hay una disposición, porque no hay una valentía, no hay más que todo humildad, porque ninguno de nosotros quiere afrontar el peligro. ¿Quién quiere ir un joven a la guerra por sí? Ninguno. Alguna mamá va a decirle a un hijo, sí, hijo, anda nomás, anda a Ucrania a defender allá. No. Pero la humildad, si uno tiene la humildad para recibir al Señor, si estos hubiesen tenido esa humildad, habrían podido acercarse y no mirar de lejos y aplaudir de lejos, sino ser protagonista. Y eso quiere el Señor, que usted y yo seamos protagonistas, no observadores, no mirando lo que pasa de lejos, sino hombres y mujeres comprometidos con el Señor. Porque no es ni con el que está al lado, ni con el pastor, ni con los ayudantes del pastor, sino es con el Señor, con aquel que le dio su vida por usted. Y esto pasaba. ¿Y por qué? También otro motivo, porque al pecado no le gusta la justicia ni la santidad. Ese es el mayor problema que hay en el mundo. No, que voy a ir si a esto les prohíben esto y esto otro. Y ayer conversaba con alguien, nadie nos prohíbe nada. Nadie nos prohíbe. Aquí no nos dice, mire usted, es el Señor que va haciendo la obra en uno y ahí uno va dejando lo que no conviene. El versículo 14 dice, del 14 al 16, vamos a ver la diapo 11. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas
y los lechos para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados. ¿Quiénes se añadían? Los que no solo buscaban las maravillas, no solo buscaban los milagros, sino que entendían las señales y tenían la humildad de someterse, entregarse a la soberanía de Dios, que Jesús es el Cristo, que no buscan la sanidad temporal, sino salvación, vida eterna, por medio de la resurrección de Jesucristo, entendiendo lo eterno. Eso, nosotros estamos aquí para entender lo eterno. Todo esto es temporal. Todo lo que nos suceda es temporal. Y lo que Dios quiere es sanar la enfermedad espiritual. Eso es lo esencial. Dios quiere sanar. Dice que se agregaban hombres y mujeres. Él no hace acepción de personas. Si algo y si algún de los que dicen que quieren reivindicar a la mujer, Jesucristo, Dios fue el primero, porque Él nos hizo al varón, hizo a la mujer, y Él reivindicó a la humanidad a través de su muerte, de su resurrección, y Él puso a la mujer al lado en cuanto a la salvación igual, con roles diferentes, porque la mano no hace lo mismo que el pie. Todos hacemos según Dios lo dispuso, y podrá alguien de este mundo trastocar lo que Dios decretó. Nadie. Pueden intentar, pero sabemos el fin que tienen. La soberbia trae consecuencias. Y el Señor quiere sacar el dolor de la humanidad, sacarlos de muerte a vida. La 12, por favor. Dice, el resultado de la autoridad que operaba en los apóstoles, la autoridad es muy claro que los apóstoles, y lo que nosotros tenemos que tener muy claro, que el poder y la autoridad no era de Pedro, no era de ninguno de ellos. La sombra de Pedro no fue la que sanaba, sino el poder de Dios sobrenatural que operaba a través del Espíritu Santo en el nombre. ¿En qué nombre? De nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo esencial. Eso es lo que obra. Si hay algo que usted va y el Señor le ha dado don de sanidad, no es usted. No es para nada. La gloria no es de usted. No es porque yo fui y pasó esto. No, yo oré y hizo esto. No, es Dios, es el que obra. Somos esto, un simple vaso, nada más, nada más. Y si no quiere este vaso, uso otro. Y si no quiere el otro, puedo usar la piedra. Y si no, hasta un asna. Pero el propósito del Señor se cumple. ¿Y cuál es el propósito del Señor? Traer vida eterna a toda la humanidad. Muchas personas se deslumbran por lo que tal o cual hermano o hermana el Señor los puede usar, pero se olvidan del Dios de los milagros. Se olvidan que es el Espíritu Santo obrando en el nombre de Jesús. Los
apóstoles eran instrumentos de Dios, estaban solo manifestando el poder y el propósito de Dios, la presencia de Dios, y esa presencia es la que obraba echando y derrotando los espíritus inmundos, las enfermedades, las dolencias, los malestares, estaban siendo sanados por la autoridad de los apóstoles que les fue entregada. Pedro, Juan, los apóstoles y los sanados, todos son criaturas regeneradas. Usted y yo somos criaturas regeneradas. No somos Dios, somos criaturas regeneradas. Nuestra naturaleza, como de los apóstoles, es carnal, no es creadora. Todos murieron y nosotros también. Todos los grandes, Abraham, Isaac, Moisés, todos los grandes hombres murieron. El único que murió y resucitó es Cristo el Señor. De Él es la honra, de Él es la gloria. De Él es la fuente de vida, fuente de todo poder, de todo conocimiento. Los atributos de Él son omnisciente, omnipresente, omnipotente. Es Él el poderoso, es Él el que la gloria, la honra. Y solo es de Él, solo de Él. Entonces, ¿de qué se trata esto? Se trata de creer, de obedecer. Somos llamados a manifestar el carácter de Cristo. ¡Wow! ¡Qué gran labor! El carácter de Cristo. Humildad. Desechar el ego que tanto nos cuesta de día en día. Pero en Cristo sí podemos ir cambiando. Hay un proceso que tenemos que es labor nuestra. Porque cuando Él nos llamó, ahí fue como eso la que puso en la fe salvadora, fue como cuando el embrión, ¿cierto?, fecunda y después ese embrión tiene que crecer. Y ese es el proceso y estamos en ese proceso, creciendo en el Señor, moldeándonos al carácter de Cristo. ¿Qué dice su palabra? Que tenemos que llegar a la medida del hombre perfecto. ¡Qué grande! Pero si Él lo dice, será. Amén. ¿Se puede en Cristo? Sí, como dice usted, hermana, en el principio, después fueron conocidos como cristianos. Y se decía cristianos porque eran como Cristos chiquititos, porque hablaban como Él, caminaban como Él, y era como ver a Jesucristo, y por eso le hicieron cristiano. Bueno, en Antioquía fue la primera vez que le dijeron cristiano, ¿ya? Y después fue a nivel, ya creció. Y eso, ellos nos dan los ejemplos de ser como ahora cristianos, Cristo chiquitito. Lo importante, sí, hermana, es no parecer, sino ser realmente, porque el Señor conoce nuestro corazón, no las intenciones del corazón, porque ahí veíamos, usted puede ver, pueden imitar como lo hizo Ananías y Zafira, ¿cierto? Quisieron imitar lo que hizo Bernabé, pero lo importante es la relación de uno con Dios, no lo que vea la hermana, el hermano, sino la relación, lo que ve Dios en uno. Eso es lo que importa. Y es así entonces la 13 que podemos concluir que los milagros son, ¿qué son? Señales. Las señales, cuando hay una señalética de tránsito, indican algo, ¿cierto? ¿Qué indican los milagros? Que Jesús está resucitado, que fue levantado de entre los muertos, que Él vive.
Lo importante y la pregunta, ¿vive en usted? Amén, amén. Y todo lo que Dios nos permite hacer es para su gloria. Dios no acepta hipocresía. La iglesia primitiva, la 14, la iglesia primitiva, ellos se decidieron ¿a qué? A creer a Dios, a obedecer a Dios, a caminar con Dios, a obrar unánimes, vivir con Dios. ¿Cuál es su decisión? Inclinemos nuestro rostro. Padre de misericordia eterno, poderoso, clamamos a usted, suplicamos, Señor, que moldee nuestra vida. Queremos disponernos, que usted haga según su propósito y voluntad en cada uno. Ayúdanos a obedecer, a comprometernos cada día, Señor, a mirar la gran misericordia que es ser llamado hijo suyo, de tener esa esperanza viva que usted, Señor, un día a usted le veremos cara a cara. Señor de los cielos, permita que esta palabra, que esta enseñanza sea, Señor, impregnada en nuestro corazón y que podamos ponerla por obra. Se lo pedimos en el poderoso nombre de Jesucristo, aquel que está sentado a su diestra, en el nombre de Jesús. Amén. Pasaremos la ofrenda. Las hermanas, por favor, la hermana Emiliana y la hermana Claudita Esquivel van a pasar la ofrenda de lo que Dios nos ha provisto. Ahí está, hermana. Señor, te damos gracias por esta ofrenda que vamos a recibir en tu nombre, Señor. Gracias porque tú eres el dador de todas las cosas, Señor, y sabemos y entendemos que todo lo que tenemos tú nos los das, Señor. Ayúdanos a ser buenos administradores, Señor, y Padre Santo, bendice esta ofrenda en el nombre de Jesús. Amén. El texto, Hechos 19, versículo 11. Como no quieran, leámoslo. 1, 2, 3. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Hechos 19, 11. ¿Por quién se hacen los milagros? Dios los hace. Dios los hace. Amén.